Buenos días, mi grupo está conformado por Nuan Pinto, Einstein Pinto, Luzani Romero, Paola Rivas, Elenis Rendón y mi persona, Michelle Rivas. Y en esta oportunidad le vamos a hablar un poco de lo que son la contabilidad en las empresas hoteleras. En esta industria hotelera es una actividad mercantil que consiste en la venta y prestación de servicios de hospedaje, los cuales también pueden incluir servicios de bar, restaurantes, salones nocturnos, tiendas de periódicos y revistas, servicios a piscina y terraza, y ejecución de paquetes turísticos que poseen características generales, económicas y financieras que son esenciales y dan la diferencia entre otras actividades comerciales e industriales. Hoy en día, uno de los procedimientos más importantes para el crecimiento de este tipo de empresas trata sobre el manejo de la contabilidad que rigen este tipo de empresas, lo cual requiere un control de sus operaciones a fin de determinar su verdadera ganancia y situación financiera en las que se encuentran, ya que en el medio en el que vivimos estas industrias están precavidas a cambios y evoluciones constantemente. Por ello, el éxito de estas empresas hoteleras depende de una gran parte la capacidad de adaptación ante los cambios que se les presenten en los ámbitos de la contabilidad. Su importancia radica en que forman una serie de datos útiles a los ejecutivos para la toma de decisiones, como se pueden detallar de la siguiente manera. Los estados financieros le informan los siguientes puntos: la situación financiera del hotel, los resultados de las operaciones realizadas en el hotel durante meses o años, el origen y aplicación de los recursos, algunos datos estadísticos del hotel que permitan compararlo consigo mismo en otros periodos con otros hoteles, las bases para la determinación del punto de equilibrio, el importe de las obligaciones de carácter fiscal, los estados financieros que le facilitan son la planeación financiera, la planeación fiscal, la planeación estratégica y la de inversiones. También tienen la detección de áreas o puestos que requieren capacitación, revisión de precios y los diferentes servicios. En cuanto a las bases legales nacionales, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la norma suprema de Venezuela en su artículo 310 establece que el turismo es una actividad económica primordial para el país en su estrategia de diversificación económica y desarrollo sustentable. El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional y dictará las medidas que garanticen el desarrollo del sector y el marco normativo por el cual funcionarán los hoteles. En cuanto a la Ley Orgánica del Turismo, el presente decreto con rango de valor y fuerza de ley tiene como objeto promover y organizar y regularizar la actividad turística de la organización y funcionamientos del sistema. Por otro lado, el Turístico Nacional en su cuerpo normativo establece los puntos importantes que norman la actividad de los hoteles, como los hoteles en virtud de los servicios que prestan son calificados prestadores de servicios turísticos en el artículo 84. Según el artículo 88 de la Ley Orgánica de Turismo, los hoteles están obligados a inscribirse en un registro turístico nacional, RTN, y cancelan la contribución especial equivalente a 1% de los ingresos brutos mensuales obtenidos destinados este monto a los planes de promoción turística y de capacitación y de formación de ciudadanos de desarrollo para el turismo. El prestador del servicio turístico debe realizar la respectiva declaración, registro y demás deberes establecidos por el Instituto Nacional de Turismo INATUR establecido en el artículo 15. Los hoteles deben mantener actualizada toda la documentación requerida conforme a la actividad desarrollada, la cual está establecida en el artículo 88, y este mismo artículo contempla que los hoteles deben cumplir con las normas técnicas y los reglamentos respectivos.
En cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, los hoteles prestan servicios en búsqueda del enriquecimiento. Dichos enriquecimientos son grabados en la ley de impuesto sobre la renta, que al respecto, en su artículo 1, establece que los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o especie causarán impuestos según las normas establecidas en la ley. Toda persona natural, jurídica, residente o domiciliada en Venezuela pagará impuestos sobre la renta de cualquier origen, sea la causa o la fuente de ingresos situada dentro del país o fuera de él, establecida en el artículo. El plan de cuentas que presenta en una herramienta es fundamental para la organización y la gestión contable de una empresa. En este caso, del sector hotelero, está estructurado en diferentes categorías que permiten clasificar y registrar de manera clara y uniforme todas las operaciones financieras que realiza la empresa, facilitando así la generación de informes precisos y útiles para la forma y la toma de decisiones. En primer lugar, encontramos la sección de activos, que se subdivide en varias categorías. El activo corriente influye en los disponibles, como la caja general, la caja chica y los bancos, que presentan los fondos líquidos en las cuentas de la empresa para sus operaciones diarias. También contempla las cuentas por cobrar, como las de huéspedes, agencias de viajes, empleados y deudores. También por cobrar, que es el IVA, crédito fiscal, junto a su provisión para las cuentas incobrables. Esta estructura permite identificar claramente los recursos que las empresas pueden convertir en efectivo en un corto plazo. Luego está la categoría de activo realizable, que comprende inventarios de alimentos, bebidas, suministros para huéspedes, suministros de limpieza y otros generales, además de los pagos anticipados como los seguros, lo cual esta clasificación ayuda a seguir que el valor de los inventarios de la empresa se mantienen para operar de una manera eficiente. Asimismo, en el activo hay cuentas relacionadas con propiedad, planta y equipo, incluyendo terrenos, edificios inmobiliarios, equipos de habitaciones, alimentos, bebidas, entre otras. La depreciación acumulada de estos activos también se registra para reflejar su desgaste y valor real en el tiempo. Complementariamente, existen cuentas de cargos diferidos, como gastos de instalaciones públicas, propaganda y amortizaciones acumuladas, además de otros activos en dudoso depósito de garantía, que representan gastos diferidos o activos que no se usan en forma inmediata, pero aportan valor a largo plazo. En cuanto al pasivo, se divide en pasivo corriente o corto plazo, que incluye proveedores, documentos por pagar, acreedores, diversos positivos e impuestos por pagar e IVA, entre otros. Estas cuentas reflejan las obligaciones que las empresas deben cumplir en el otro plazo. También se encuentra el pasivo a largo plazo, que contempla hipotecas, documentos por pagar a largo plazo y créditos, además de ingresos cobrados por anticipado, que representan recursos recibidos antes de haber entregado el servicio. El apartado se refiere a las reservas para prestaciones sociales y los otros pasivos, que influyen utilidades no reclamadas, que son pasivos que aún no se han solicitado o reclamado por los propietarios o terceros. Finalmente, en la sección de capital se reflejan las cuentas relacionadas con el patrimonio de la empresa, como el capital social de los accionistas y el superávit, que incluye reservas, reserva legal, utilidades de ejercicios anteriormente, la utilidad del ejercicio actual, lo cual estas cuentas muestran la inversión de los propietarios en la empresa y las ganancias retenidas. En resumen, se puede decir que este plan de cuentas proporcionada es una estructura detallada y ordenada para registrar todas las operaciones financieras, facilitando el control, el análisis y la toma de decisiones estratégicas, además de cumplir con normas contables y de formación financiera para la empresa. Por otra parte, los ingresos de una empresa se dividen principalmente en ingresos ordinarios y otros ingresos. Dentro de los ingresos ordinarios encontramos el ingreso por habitaciones, que incluye descuentos y ajustes en la misma. Además, se generan ingresos a través de la venta de alimentos y bebidas en los restaurantes y servicios a las habitaciones, juntos a sus respectivos descuentos. Otros ingresos incluyen servicios adicionales, como lo son llamadas telefónicas, ya sean nacionales e internacionales.
así como la lavandería y alquiler de salones, lo que se refleja en la diversidad de fuentes de ingresos de una organización o simplemente de una empresa. Por otra parte, los gastos operativos son fundamentales, ya que estos son para mantener el funcionamiento de la organización y se clasifican en gastos administrativos, financieros y de servicios. Los gastos de administración abarcan lo que son sueldos del personal, horas extras, aportes de seguridad social, así como costos de publicidad y de los mismos seguros. Por otro lado, los gastos financieros también se centran principalmente en los pagos de intereses, mientras que los otros gastos pueden incluir pérdidas de ventas por activos. En el ámbito de servicios se destacan los costos asociados al departamento de habitaciones, que incluye el mismo costo de alojamiento y inventario de suministros utilizados por huéspedes. Asimismo, el departamento de alimentos y bebidas tiene un desglose similar, donde los mismos se consideran los costos de alimentos y bebidas consumidos junto a los gastos de un personal y otros gastos operativos como lo son el gas y la decoración de salones. También es importante recalcar o simplemente mencionar los gastos de reposición de lencería y vajilla, que son esenciales para mantener la calidad del servicio de una empresa. Finalmente, se mencionan las cuentas de orden deudoras y acreedoras, que son importantes para el control interno de la empresa. Las cuentas de orden deudoras se reflejan los efectos enviados al cobro, mientras que las cuentas de orden creedoras muestran los efectos enviados al cobro por cuentas de terceros. Este manejo adecuado de cuenta es crucial para asimismo asegurar la salud financiera de la organización y optimizar su gestión económica para la empresa. Postulado y principios de la contabilidad hotelera. Postulado y principios básicos: equidad y pertenencia. De aspecto económico: principios generales, supuestos derivados y cuantificación entidad. Énfasis en el aspecto económico: unidad de medida, principios para cuantificar las operaciones, valor histórico, dualidad económica, negocio en marcha, realización contable y periodo contable. Principios aplicables a los aspectos financieros: objetividad, importancia relativa, comparabilidad, revelación suficiente y prudencia. NIFS 15, las normas internacionales de información financiera. 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contrato con clientes. NIF 15 está contenida en los párrafos de 1 al 29 y en los apéndices A a D. Todos los párrafos tienen igual valor normativo. Los párrafos en letras negritas establecen los principios básicos, los términos definidos. En el apéndice A están las letras cursivas, la primera vez que aparecen en las normas. Las definiciones de otros términos están contenidas en el glosario de las normas internacionales de información financiera. La norma debe ser entendida en el contexto de su objetivo y de los fundamentos de las conclusiones del prólogo a las normas internacionales de información financiera y del marco conceptual para la información financiera. La NIF 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, proporciona una base para seleccionar y aplicar las políticas contables en ausencia de guías explícitas. El objetivo de estas normas es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujo de efectivo que surgen de un contrato de un cliente. Otro de los aspectos importantes que hay que tomar en consideración en el manejo de la contabilidad hotelera es el manejo de su estructura de costo. El costo de la operación de un hotel, es decir, el costo de la producción, o mejor dicho, de la prestación de su servicio, puede definirse como la expresión monetaria de los recursos de todo tipo empleados en el proceso de atención a los huéspedes, usuarios de los servicios del hotel. Incluye los gastos por conceptos de comestibles consumidos durante todo el proceso, así como los gastos de remuneración en el trabajo, depreciación de los equipos que existen dentro del hotel, puede ser aire acondicionado, las lavadoras,
las neveras, los freezer, etcétera. Por ejemplo, edificación, obviamente la infraestructura como tal del local tiene una depreciación, y también la promoción, el marketing, mantenimiento de instalaciones, los impuestos y otros gastos adicionales son productos de todas las actividades económicas que se manejan en el hotel. Por eso que se tiene que tomar en cuenta cuando se hace la estructura de costo que debe haber un costo directo, que es aquel que puede identificarse directamente con un proceso, un producto o un trabajo o un servicio. Como ejemplo, los costos directos en el hotel puede citarse el costo de todos los comestibles que se manejan para preparar la comida en el restaurante del mismo, o el salario que tenga, bien sea el recepcionista, la encargada de mantenimiento, las obreras, las aseadoras, el que está de guardia, el personal de seguridad que está de guardia, puede ser tomado como un costo directo. Por otra parte, el costo indirecto de las mismas es el que no se puede atribuir directamente a la producción o a un servicio. Por ejemplo, el salario del director o el gerente principal del hotel, el presidente, el vicepresidente de la firma comercial, o puede ser otro caso, si nos vamos a la parte de los activos, la depreciación del edificio. ¿Y quiere decir esto? Que son unos costos de manera indirecta que afectan el manejo de las estructuras de costo. Esto puede ser como una base o un índice que se maneja de la manera o que refiere a la manera que se supone cómo se están distribuyendo los gastos. Pero las bases de distribución de los gastos indirectos son generalmente arbitrarias o se fundamentan en bases teóricas o cuestiones de criterio que se manejan en la contabilidad hotelera. En el sentido, la mayoría de los hoteles tienen una alta proporción en este sentido de costos fijos, analizando desde el punto de vista de los departamentos productivos del hotel. El mayor porcentaje de costos fijos ocurre en área puede ser fija, un área productiva del hotel, restaurante, la cocina, la recepción, etcétera. ¿Okay? Ahora, los otros costos, los gastos de alojamiento también pueden ser incluidos en esta parte. Los gastos de mantenimiento, el cambio de sábanas, la lencería, el mantenimiento a este tipo de material, también entrarían en ese tipo de gastos. ¿Okay? Y una pequeña producción puede ser los gastos de alojamiento, el consumo de agua, el consumo de electricidad, el consumo del internet por parte de los huéspedes sería un costo indirecto que se toma en la estructura de costo. En cuanto a las operaciones a nivel de gastronomía, el porciento de los gastos fijos que se manejan ahí son relativamente bajos y por eso es que se toman como unos costos indirectos. Mientras mayor sea el índice de todo lo que tenga que ver con costos fijos, será más difícil mantener una adecuada productividad mediante la manipulación o control de las variables. En tales circunstancias, además de prestar una adecuada atención al control de los costos, debe existir una mayor preocupación por el incremento de los ingresos en el hotel. Esto que implica que la estructura de costos fijos altos en un hotel es un tradicional enfoque de los problemas de registro y control. A veces cuando estamos en temporada alta se puede dar este fenómeno que estamos hablando ahorita, el excesivo manejo de registros de clientes, los controles que se están haciendo, el análisis de los costos, el control de los mismos, los estados de costo. Recordemos que cuando vamos a hacer los estados financieros, que ya previamente elaboraron los compañeros del grupo, hay que tomar en cuenta que no es como el estado tradicional, sí sigue las mismas pautas, porque para eso están las NIS, bien claro dice las NIS 15, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el control, registro y manejo de los ingresos provenientes de otras fuentes de clientes o prestaciones de servicio. Obviamente es el caso de la contabilidad hotelera. El análisis de los costos de control de estos, muchos de ellos de naturaleza no controlable, no son suficientes para atacar todos los obstáculos de la productividad hotelera. En vez de esto, se debe mirar también la parte del estado de los resultados y buscar soluciones al aumento de volumen del total de las ventas. Cuando hablamos de ventas, es los servicios prestados en el hotel, cosa de que se mantenga un equilibrio en ese punto álgido que tenemos. ¿Okay? Podemos hablar, por ejemplo, también, ya para finalizar esta parte, un caso práctico, podemos hablar de manera muy somera, muy corta, pero que sí tenga que ver con la productividad. ¿Okay? Los socios de la sociedad del hotel lo aperturan con un capital, puede ser el 15% de estas en aporte monetario y el resto en inmuebles para uso hotelero. Se puede decir que la empresa como tal, ya una vez constituida, le solicita un crédito al banco, ahí vamos generando el pasivo y por supuesto la carga financiera que esto genera para las amortizaciones anuales de la deuda. También va reformando los inmuebles, hay que hacer una serie de gastos y con estas cifras se está viendo que el boom inmobiliario de la ciudad hace que el precio del inmueble ascienda, porque es una zona turística, es una zona que tiene mayor movilidad de empleo y mientras más rápido esté la carga hotelera, por supuesto va a tener un mayor impacto. ¿Okay? Ahora, un aspecto muy importante.
¿Cómo nosotros vamos a reflejar esto? Obviamente hay que hacer su libro diario, con lo que es el aporte de la caja en efectivo, la infraestructura que es el edificio, ahí va a salir el capital social en el libro diario. ¿Okay? Igualito los créditos, nos entraron 30.000 bolívares, por ejemplo, de crédito, y ahí tenemos que colocar el crédito a corto plazo, que es lo que vamos a usar en ese primer año, y el restante a largo plazo, el resto de los años que van acá, incluyendo también sus respectivos intereses. Los pagos de la cuota para cumplir esos compromisos adquiridos, todo eso se refleja ahí en esa parte. ¿Qué falta por lo más? ¿Cómo se maneja el resto de las cuentas? Todas van reflejadas en el diario, todas van reflejadas en el mayor, pero cuando vayamos a hacer lo que es la parte de los balances, los estados financieros, ya la cosa cambia un poco. Por lo tanto, hay que saber manejar esto. ¿Cómo se maneja esto? Ingresos brutos, ventas, dividendos, egresos, gastos financieros, dotación de provisiones, gastos o primas de seguro, gastos diversos y dotación para las amortizaciones. Eso lo vamos a manejar en el estado de resultados. Llevamos los saldos de todas las partidas de gasto e ingreso a las pérdidas y ganancias. ¿Okay? Una vez conocido el resultado, calculamos el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias y lo reflejamos en el libro mayor. Luego, la empresa ha obtenido un ejercicio o una pérdida dependiendo de si hay mayor monto en el debe, la empresa tuvo pérdida. Pero si hubo mayor monto en el haber, la empresa tuvo una utilidad. Una vez que tengamos el libro mayor listo, nos vamos a la parte del balance de comprobación, trasladando todos los saldos del mayor, tanto el activo y el pasivo, al respectivo balance de comprobación. Recordemos que si lo vamos a hablar en bolívares, en el caso de Venezuela, podemos trabajar en el activo corriente, caja, clientes, deudas diversos, inversiones financieras, inmuebles, amortizaciones, gastos activos, y por su parte el pasivo tendría el pasivo corriente, créditos a corto plazo, créditos a largo plazo, otros acreedores, provisiones, capital y la utilidad obtenida en el ejercicio. ¿Okay? Ahí por supuesto tenemos que trabajar con los principios contables, respetando la normativa de DIC 15, la extinta DPC 0, que ya no se está manejando la DPC. De hecho, para los que no tienen pleno conocimiento de las normativas contables, ya las DPC ya dejaron de ser normativa vigente como tal, pero sin embargo, estos principios que se manejaban en la DPC actualmente se ven reflejados tanto en las NIC, las normas internacionales de contabilidad, como las NIC, las normas internacionales de información financiera. Entonces, en este orden de ideas, recordemos el cuadro que expuso mi compañero Iván Pinto, donde están los postulados básicos como equidad, pertinencia y los principios generales como es la cuantificación, los principios para cuantificar las operaciones y los principios que son aplicables a los estados financieros. Podemos recordar que los principios básicos son equidad y pertenencia, los principios generales que comprenden 3 categorías derivados netamente del ambiente económico que se maneja en el hotel, como la entidad, la cuantificación y las unidades de medida. Y para cuantificar las operaciones, recordemos que estamos en Venezuela y lo que es el ajuste por inflación y muchas cosas determinan los factores que afectan los estados financieros, como es el valor económico, el valor histórico, quise decir, la utilidad económica, los negocios en marcha o continuidad de aquellos negocios o cambios que se han hecho, la realización contable y el periodo contable. ¿Y cuáles son los principios que vamos a aplicar en los estados financieros que se manejen de la empresa hotelera en este caso? La objetividad, la importancia relativa, la comparabilidad, la revelación suficiente, lo que uno conoce en el ámbito contable como las notas revelatorias, la prudencia. En conclusión, para terminar esta ponencia que tenemos nuestro equipo de trabajo del grupo número 2 en cuanto a la contabilidad hotelera se refiere, esta trata sobre el control y manejo de los registros de ingresos, costos y gastos del hotel, sobre la base en principio de normas de contabilidad generalmente aceptados. Por otra parte, trata de suministrar informaciones precisas con la finalidad de que sirvan de herramienta y guía para tomar decisiones en futuras proyecciones. La actividad de la hotelería en Venezuela y en varias partes del mundo es una actividad de tipo mercantil, de ventas, de servicios, de alojamiento, gastronomía fundamentalmente. Esta tiene ciertas características generales y económicamente financieras, hace que la diferencia de las otras actividades comerciales e incluso de las industriales. Algunas de estas características generales en este sector son la gran diversidad, complejidad, rigidez de la oferta, condicionamiento de factores exógenos y la demanda elástica. Por ejemplo, las temporadas altas y las temporadas bajas. En la actualidad, la actividad de hotelería y del turismo tiene una gran importancia que se encarga de prestar diversos servicios, trayendo como consecuencia un beneficio tanto para la empresa como para la sociedad. Muy importante es que se logra obtener beneficios o ingresos y brindar a la sociedad diferentes formas de entretenimiento.
ya que la fuente principal de los hoteles es el alquiler de las habitaciones, las ventas de alimentos y bebidas y prestando el servicio de piscina, tiendas de revista, diversión, entre otros. Otros pueden agarrarlo solamente para conferencias que necesitan la sala, el salón de festejo, el salón de eventos para ponencias, charlas, conferencias, y los hoteles también manejan esta parte. De hecho, hay un número de cuentas catalogadas o que aparecen en el catálogo de cuentas de la contabilidad hotelera que tienen que ver con este aspecto. Por ello es importante que nosotros, ya para finalizar como estudiantes de contaduría, conozcamos el manejo contable de las empresas hoteleras y aprovechando el espacio geográfico donde vivimos, como es el estado de Anzoátegui, que tiene una zona altamente turística, tenemos una tierra privilegiada donde la actividad hotelera tiene un excelente margen de ganancias y un alto nivel de movilidad. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención.